Hola, bienvenidos de nuevo. Me presento para los que no me conozcáis. Soy Alberto, el Barbas, un libro con barba, el libro de Cyberdark. Y bueno, pues voy a haceros hoy una reseña de un libro que me leí hace ya un tiempo. Ya llevo algo de retraso con las reseñas. Lo siento, ha habido muchos temas complicados. Pero bueno, pues hoy toca hablar de una novedad. Tercer libro con el que arranca la andadura de una editorial, en este caso es de Gamón, ¿vale? El sello de fantasía de Trini Vergara. Y el libro del que vengo a hablaros es Promesa de Sangre, de Brian McClellan, que es el libro con el que se abre la trilogía Los Magos de la Pólvora. Bien, libro además que en su momento pues se vendía con estos mapitas que molan mucho para poder seguir lo que es la historia. Y bueno, lo primero comentar que de nuevo es el libro con el que el autor se hizo famoso. Creo que también es el primer libro, ¿vale? No me he informado, ya sabéis que esto no suelo hacer a bola pluma, ni me hago guión ni nada. ¿Y qué vais a encontrar en este libro? Pues vais a encontrar de nuevo algo que a mí me mola mucho, ¿vale? Que es salirse de los estándares normales de la fantasía. Cuando me refiero a salirse de los estándares normales de la fantasía, me refiero a salirnos del típico mundo imaginario en el que todos son elfos, enanos, dragones y demás. Y en este caso incluso Brian McClellan se atreve a mezclarlo con... No podemos decir que una historia, una ucronía, pero algo parecido, porque aunque el mundo es totalmente inventado, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver el mapa para que veáis que es así, que no existe ningún país que se llame Hado ni tenga esta forma, ni... Creo que, no sé si por aquí algún mapa de lo que es el mundo, no, pero bueno, aquí tenéis el mapa de la ciudad en la que transcurre y otra de las localizaciones de las que no os voy a hablar mucho más porque ya sabéis que no me gusta hablar de bueno, a ver, voy a hablar un poco de la trama del libro, ¿vale? Pero no voy a entrar en spoilers ni nada parecido. Bueno, a lo que iba, que me disperso. Lo que hace Brian McClellan es coger un elemento histórico y utilizarlo a modo de inicio y desencadenante de la trama. ¿Cuál es este motivo histórico que además a mí me mola mucho? La Revolución Francesa. El libro arranca ya con esta revolución iniciada en la cual hay un grupo social, no sé si llamarlo social, magos o gente con poderes especiales, que son los magos de la pólvora, son gente que puede, digamos, a través de la pólvora hacer determinados elementos mágicos que derrocan a la monarquía y al estamento monárquico, o sea, lo que vendría a ser la nobleza, porque consideran que no están gobernando para el pueblo y además quieren supeditar el gobierno de la nación al de otra nación que, como ya veremos, influye bastante en la historia. Tiene además la gracia de que justamente la monarquía vendrían a ser otro tipo de magos que tienen una magia más cercana a la magia que nosotros conocemos, ¿vale? Que vendrían a extraer los poderes como de otra dimensión en la que habitarían unos determinados dioses que podemos llegar a intuir en algunos momentos. Tenemos ahí esa duda, ¿vale? No voy a decir mucho más de si son reales o no son reales. Y además, este estamento, aunque en este país a los magos de la pólvora, digamos que se les utiliza en el ejército, es cierto que en otros países hay otras monarquías, todos los países digamos que son monarquías establecidas de esta manera. Cuando leáis el libro ya sabréis por qué además se establece este tipo de régimen político en cada uno de los creo que son 7 países que componen este continente. En esos otros países los magos de la pólvora son perseguidos y ajusticiados, ya que
sus poderes hacen que puedan derrotar de manera más fácil. A ver, no es una maravilla, ¿vale? O sea, no, a ver, no es una cosa de llego, hago flux y ya te he derrotado, pero digamos que los poderes de estos magos de la pólvora hacen más fácil su victoria sobre los magos tradicionales. Además, a todo esto hay que añadir que también se nos plantea la situación de que muchas de las personas que habitan en estos países, al menos sobre todo en el que transcurre la historia, tienen poderes. Ya no tienen por qué ser a lo mejor poderes como los de la monarquía o tienen que ser poderes como los de la magia, sino simplemente a lo mejor poderes que en algunos casos pueden resultar absolutas tonterías, pero que digamos también funcionan dentro del orden social. Por ejemplo, tenemos que al ayudante del protagonista, ¿vale? Que es el mariscal de campo Tamás, su ayudante tiene el poder de no necesitar dormir, lo cual le convierte en un guardián y vigilante perfecto. Aparte de que la historia empieza ya con este derrocamiento, con lo cual ya podéis adivinar que mucha gran parte de la historia va a ser el establecimiento de un nuevo orden y las relaciones con otros países, se nos plantea, digamos que se nos divide la trama en dos partes que a su vez vendrían a tener más ramificaciones, ¿de acuerdo? En una de las tramas tenemos a una trama negra, ¿de acuerdo? Hay un... Tamás considera o cree que hay un traidor dentro de la camarilla que le ha ayudado en su rebelión y que además se vendría casi como a establecer como los nuevos dirigentes del país, considera que hay un traidor y contrata, bueno, o le pide a un investigador que se llama Adamat para que averigüe quién es ese traidor y a partir de ahí iremos conociendo una manera muy buena además de hacerlo e irnos presentando a todos los personajes de la camarilla con una trama que poco a poco se va acelerando y que además nos ayuda a conocer el entramado social y cultural de donde se desarrolla la trama, ¿vale? El país se llama Adro. Y a la vez tenemos otra trama que entronca también con esta, en la cual tenemos, digamos, es más de acción, ¿de acuerdo? Ahí tiene que ver ya con el hijo del protagonista, que se tiene que encargar de la posible invasión de uno de los países beligerantes. De hecho es el país más beligerante y es el que uno de los motivos de la rebelión de Tamás, y a partir de ahí iremos desgranando esa pregunta que constantemente sobrevuela la novela, que es: ¿existen los dioses que mencionan la religión, las leyendas? ¿Por qué todos los países tienen el mismo tipo de gobierno? ¿De dónde vienen los poderes de la clase alta, por así decirlo, ¿vale? De la nobleza. Y al final las dos tramas irán acabando coincidiendo. Es cierto también que en la trama de Adamat tenemos otra subtrama que queda más o menos bastante abierta, ¿de acuerdo? O sea, el libro queda muy abierto, no os voy a mentir, el libro queda muy, muy abierto. No es como, por ejemplo, el primer libro que publicó Gamón, Reyes de la Tierra Salvaje, que queda completamente cerrado y aunque vaya a haber una continuación, es cierto que lo único que va a tener en común es el mundo y quizás algún personaje, pero que queda completamente cerrado. No, aquí el libro queda completamente abierto, ya os digo, queda bastante... La trama de Adamat sí es cierto que acaba cerrada, pero lo que son el resto de las tramas, tanto la de Tamás como la de una trama que a mí me recuerda, también retrotrae muchísimo a la Revolución Francesa y a una de las famosas leyendas que surgieron a raíz de la propia Revolución Francesa, que no os voy a decir cuál es, ¿vale? Porque decírosla sería de nuevo hacer un spoiler de la trama
que queda abierta. No sabemos si la utilizará o no la utilizará, ¿vale? Porque queda abierta a medias, ¿vale? O sea, se puede considerar que está ahí. Está ahí y es una trama que puede dar muchísimo juego muy bien llevada para los próximos libros. Queda muy abierta queda muy abierta la trama del hijo, ¿de acuerdo? No más la trama, a ver, más que la trama del hijo, a ver si lo explico bien, más que la trama del hijo, lo que queda muy, muy, muy abierto es la situación que se plantea a través de esa trama, ¿de acuerdo? O sea, ocurre algo al final que queda ahí. Tiene una media solución, pero es cierto que deja con ganas de saber qué va a ocurrir y cómo va a volver determinado personaje en los siguientes libros. En cuanto al tema de los personajes, la verdad es que he de decir que los he disfrutado muchísimo, tanto a Damat, ¿vale? Que me ha recordado pues a esas viejas novelas de investigación de finales del 19 con un personaje muy aristocrático pero a la vez muy muy reservado que también tiene que afrontar una serie de peligros y una serie de miedos que le hacen avanzar. Yo espero que, aunque la trama suya haya quedado cerrada en este libro, le veamos en más libros porque me resulta un personaje bastante interesante. Este es uno de los protagonistas, el otro protagonista es Tamás, ¿vale? Tamás me ha gustado mucho, además como lo presenta, me parece... a ver, me ha recordado... A ver, no, es un personaje más bien arquetípico, ¿vale? Pero está muy bien presentado. Está muy bien presentado, puesto que es el personaje que viene a representar... Para que os hagáis una idea, vendría a ser como la protagonista de la primera trilogía de Mistborn de Sanderson, en la cual una vez pasa lo que pasa en el primer libro, igual tampoco os voy a decir qué pasa, recae el peso del Estado sobre ella. Pues aquí ocurre lo mismo, lo que pasa es que él lo hace a sabiendas, lo cual no es óbice para que veamos cómo intenta reconstruir la sociedad, las relaciones con el clero, las relaciones con los bajos-fondos, que también tiene que restablecerlas, por así decirlo, afrontar el tema de la traición, la relación con su hijo, ya que su hijo tiene un pequeño problema, igual, ya lo veréis, que es bastante interesante además, y le da otro giro de vuelta de nuevo al sistema de magia, sobre todo al tema de la pólvora, ¿de acuerdo? O sea, que no es algo que se pueda usar de manera libre y sin freno, ¿no? Sino que también, igual que ocurre con la obra de Sanderson, todo, digamos que toda magia tiene una contrapartida, y en este caso es bastante interesante la contrapartida que McClellan utiliza para la magia de la pólvora, ¿de acuerdo? Y la trama del hijo, ¿vale? Que es, bueno, Daniel, no os lo he dicho. También, digamos que sería el tercer protagonista y es quizás el que más vemos la evolución, ya que Tamás ya es una persona de por sí cabal y que carga todo el peso de sus acciones sobre sus hombros, ¿vale? Sin en muchos casos buscar ayuda, sino que todo se lo echa a la espalda. A Damat ocurre lo mismo, digamos que simplemente vemos una pequeña variación en Damat cuando en medio de la trama surge un imprevisto que le hace plantearse determinadas lealtades, pero sin embargo es en Daniel donde vemos una evolución, ya que empezamos con un personaje que es bastante casquivano, disoluto, por así decirlo, es brillante, ¿vale? Nos lo presenta como brillante, nos lo presenta como uno de los mejores magos de la pólvora, pero es cierto que es un personaje muy rebelde, sobre todo porque, claro, al haber nacido a la sombra de su padre, siempre va a hacer que la gente le compare con su padre, lo cual le lleva, digamos, a, pues ya sabéis cómo suele ocurrir, tratarse este tipo de temas en muchas novelas. Disoluto, rebelde, etcétera, y que tiene una serie de problemas. Pero sí es cierto que vemos, según la situación lo necesita, vemos una evolución con él. Y el mejor personaje de toda la novela, ¿vale? El mejor personaje de toda la novela
es una chica que la acompaña. No me acuerdo del nombre, ¿vale? Me lo tenía que haber mirado, no sé si lo debo de poner Capoel, ¿vale? Lo acabo de mirar, de hecho he abierto la esta. Capoel es un personaje que es verdaderamente brutal, ¿vale? Es un personaje del cual casi no vais a oír palabra, no habla mucho. Pero realmente es como ese personaje que sabes que en algún momento lo va a petar y que cuando lo pete va a ser la leche. Con lo cual ya hace que mole muchísimo más, porque ya es un personaje que mola, más que nada porque también actúa además como voz de la conciencia de Daniel. Ya de por sí eso mola, ¿vale? Porque además nos la presentan como una chica adolescente, llena de sorpresas, llena de misterios, de la que no sabemos mucho. Lo único que sabemos es su origen, ¿vale? Que también está perseguida por el otro país, que no sé si... Creo que os lo puedo decir cómo se llamaba el otro país ahora mismo. Kez. Y no, creo que es Novi. No me acuerdo si es Kez o Novi. Bueno, digamos que también ha sido ahí maltratada, viene además de un pueblo, de una etnia que ha sido arrasada, con lo cual eso le añade bastante dramatismo, pero en vez de ser un personaje trágico, en muchos casos se convierte en un contrapunto muy divertido a Daniel, hasta que llega el clímax final, donde ya directamente se desata y nos demuestra todo su potencial y su nivel de molonismo sube de 100 a 10.000. Con lo cual, pues bueno, no quiero ya aburriros más con el libro. A mí es un libro que me ha gustado muchísimo, me lo tragué de cabo a rabo por la ambientación, por la historia que plantea, porque tiene unos personajes muy interesantes, por el planteamiento ya sí en sí de la magia, por ese acercamiento a la Revolución Francesa desde el punto de la fantasía e incluso, ¿vale? E incluso además se permite analizar el papel de algunos estamentos de la o analizarlos y trasladarlos, ¿vale? El papel de algunos de los estamentos sociales de la Revolución Francesa los traslada a la fantasía, con lo bueno y con lo malo, ¿de acuerdo? O sea, con los apoyos y digamos los contraapoyos que en algunos momentos había. E incluso otra cosa que a mí me gusta muchísimo de la novela, bueno, en este caso sería más bien de la traducción que, por cierto, hay que felicitar a ver que os lo digo ahora mismo, a Federico Cristante, ¿vale? Por utilizar el tono realista cuando se refiere a las tropas leales a la corona, ya que es en su momento, cuando estuve leyendo el libro, fue creo que en Twitter lo estuvimos comentando, ¿vale? Y es un término que, aunque a mucha gente le parecía extraño, le sonaba raro, es un término que existe realmente, ¿vale? Y que sobre todo se llegó a utilizar, bueno, aquí en España sí se utilizó en el tema, en algunas rebeliones, y entonces el ejército que apoyaba a la monarquía eran los realistas, pero este término sobre todo se ha utilizado en Sudamérica, ¿vale? Creo que además se utilizó pues cuando el tema de las sublevaciones y la independencia de muchos países americanos, las tropas que permanecían leales a la corona española eran las tropas realistas. Entonces me llamó muchísimo la atención. Al principio te chirría un poco, pero cuando te das cuenta y te pones a pensar en las connotaciones reales que tiene, el uso me parece verdaderamente fantástico. O sea, es una adaptación de cómo se ha de adaptar un término en inglés, que a lo mejor no sé cuál sería originalmente, pero seguramente tendría una traducción bastante extraña o bastante diferente, a buscar a un término español que, aunque ahora actualmente no se utiliza, pero le queda ni que pintado a lo que es el libro, ¿de acuerdo? Por lo demás, no puedo hacer más que recomendároslo. Lo bueno que hay es que, aunque sea una trilogía, Gamón ya ha dicho que, bueno, como ya sabéis,
se compromete a publicar la trilogía y ya sabemos que los próximos años iremos teniendo los siguientes. En el 2022 nos llegará la campaña Escarlata y en el 2023 la República de Otoño, lo cual nos puede ir dando un poco pistas de cómo van a ser los próximos libros o cómo se va a desarrollar la trama. Así que nada, pues bueno, espero que os haya gustado la reseña. Os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Os lo recuerdo. Promesa de sangre de Brian McClellan. Primer libro de los magos de la pólvora, perdón. Publicado por Gamón Editorial, que es un sello de Trini Vergara Ediciones. Y bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribíos, compartirlo. Y nada, nos vemos en la próxima charla. Y os recuerdo que los jueves tenemos directos a las 6:30 en el que hacemos un repaso de las novedades, avances, polémicas literarias, bueno, de género, etcétera. Ya sabéis, además abajo en la descripción tenéis mis redes sociales, el link para comprar el libro y nada, pues eso. Que muchísimas gracias. Adiós.